Muy buenas, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación con Solidity. Y bueno, si hacemos un repaso general de lo que hemos visto hasta ahora, recordaremos que hemos visto lo que era el blockchain, ¿vale? Sus características, sus elementos, la tecnología, las herramientas que utilizan, como el hash, el árbol de Merkle, etcétera, que permiten que esta tecnología sea posible. Luego también vimos más concretamente la blockchain de Ethereum y empezamos a hablar de los smart contracts de Ethereum, hasta llegar a Remix, donde vimos cómo funciona, que es un entorno de desarrollo basado en un navegador que nos permite desarrollar smart contracts. Y en estos últimos temas hemos visto más en profundidad lo que es la programación con Solidity. Hemos visto qué tipos de datos tiene, cómo los utiliza, cómo se declaran. También hemos visto las estructuras de control, ¿vale? Muy parecidas a los lenguajes de programación tradicionales que se conocen. Y bueno, seguiremos hablando y hablaremos sobre funciones, la herencia, hablaremos de una particularidad también de Solidity como son los modificadores y seguiremos hablando sobre este lenguaje de programación. Entonces este tema va a estar enfocado en las funciones con smart contracts, ¿vale? Y bueno, para definir simplemente lo que es una función, la podemos definir como un bloque que contiene un código que es ejecutable y que va a realizar una serie de operaciones, ¿vale? Al final ya sabemos que las funciones pueden tomar parámetros o no pueden tomar parámetros y pueden devolver o no una cierta información o parámetros. ¿Vale? Aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos una función get, la primera de la imagen, donde no recibe ningún parámetro, pero devuelve una serie de parámetros. Tenemos una función set, que, por ejemplo, recibe parámetros, pero no devuelve ningún parámetro. Y en la función de abajo también tenemos que recibe parámetros, pero no devuelve ningún parámetro. Y bueno, en este tema vamos a explicar esas palabras claves que hemos ido viendo en los anteriores ejemplos que nos sonaban, pero no sabíamos muy bien qué eran o qué significaban, que era el public, el external, etc. Y en este tema vamos a hablar más sobre ello y de forma que vamos a aclarar esa parte. Pues dentro de las funciones tenemos diferentes tipos de funciones, ¿vale? Las funciones en Solidity se pueden categorizar según las características que queramos que tenga y se pueden categorizar utilizando estas palabras clave que yo tengo aquí mostradas, ¿vale? Que sería la palabra public, private, internal y external. Cuando nosotros declaramos una función en Solidity que sea public, esto significa que estas funciones son visibles y pueden ser llamadas desde fuera del smart contract. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que pueden ser llamadas por otra función del smart contract o otro smart contract, ¿vale? Así también podemos acceder y llamar a esas funciones desde fuera de la blockchain, ¿vale? Luego también tendríamos las funciones private, que son aquellas funciones que solo son visibles dentro del smart contract, ¿vale? Una función private solo puede ser llamada por ese propio smart contract, por otra función, ¿vale? Pero tiene que estar dentro del smart contract, no puede ser llamada por otro smart contract, ¿vale? Luego también tendríamos las internal, que solo se pueden llamar desde el propio smart contract o un smart contract que derive del mismo, ¿vale? En este tema también hablaremos de esta herencia o de este concepto de que un smart contract derive de otro, ¿vale? O sea, nos tenemos que quedar que con el internal pueden ser llamadas desde el propio smart contract o otro smart contract que derive de este. Y por último tendríamos las funciones external, que son aquellas que se pueden llamar desde otros smart contracts, pero a diferencia de las public no se pueden llamar desde el propio smart contract. Si yo creo una función categorizada como external, la voy a poder utilizar desde otro smart contract, pero en el propio no la voy a poder utilizar, ¿vale? Esta sería la diferencia principal entre public y external, ¿de acuerdo? Las public las puedo utilizar dentro y fuera del smart contract y las external solo desde fuera. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de dónde situaríamos estas palabras claves para categorizar nuestras funciones. Y bueno, vamos a analizar este ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta función con el nombre setIn y la categorizamos como private, ¿vale? Si recordamos, si vamos a la diapositiva anterior, sabemos que las private solo son visibles dentro del propio smart contract, ¿vale? Y solo se pueden ser llamadas desde el propio smart contract, pero no desde otro smart contract.
Y bueno, luego a continuación tenemos otra función llamada set, pero está de tipo public. Y como vemos, lo que estamos haciendo es llamar a la función setIn, ¿vale? Recordamos que una función private sí que la puedo llamar desde mi propio smart contract, ¿vale? Y este código es del mismo smart contract. Por ese motivo, esta función la podríamos llamar sin ningún tipo de problema. Y por último tendríamos una función get que sería public. Y también tenemos un view por aquí que ya veremos qué significa este view. ¿De acuerdo? Ya hemos visto varios ejemplos anteriormente, pero bueno, aquí tenemos más ejemplos. Y ahora os quería mostrar este ejemplo para que entendiéramos la diferencia entre private, external y un poco viéramos qué diferencias hay. Si yo creo esta función, setIn, ¿vale? Que recibe un parámetro de tipo entero llamado i, y la declaro como external. Si nos acordamos de lo que hemos explicado, las external solo pueden ser llamadas desde otros smart contracts, no desde el propio. Por lo tanto, yo en la función set, ¿vale? Cuando llamo a esta función setIn y compilo, me va a dar un error. Como puedo ver, en la línea 26 me marca con una X, que es el resultado que me da al compilar, que me da un error, porque esta función setIn es external. Por lo tanto, no la puedo llamar desde mi smart contract. Tendría que ser llamada desde otro smart contract. Por eso me da este error. Si seguimos hablando de funciones, tenemos, por ejemplo, este caso, ¿vale? Un ejemplo más, donde tenemos esta función addUser, recibe unos parámetros y es de tipo public. Y aquí en la primera flecha en rojo tenemos otra función que la tenemos definida en la parte inferior, ¿vale? En la línea 47 también con una flecha roja. Y esta función userCount la hemos declarado como internal, ¿vale? Por lo tanto, solo va a poder ser llamada desde el propio smart contract. Por eso, en este caso, no recibiríamos un fallo en la compilación o un error, porque al ser declarada como internal, yo puedo utilizarla en mi smart contract y llamarla desde mi smart contract. Luego, también tenemos que saber que los smart contracts, sus funciones y sus datos pueden ser llamados desde otro smart contract. Es decir, yo tengo un smart contract y este smart contract puede acceder a las funciones y datos de otros smart contracts, siempre y cuando las funciones y los datos estén bien configurados y bien declarados, ¿vale? Con la categorización que toca. Y bueno, os quería mostrar este ejemplo, ¿vale? Y me gustaría que os sonara, porque luego es el que utilizaremos en el ejercicio, que bueno, tenemos aquí este contrato, holdData, ¿vale? Con unas variables declaradas, y si veis esta flecha verde, y la comparáis con la flecha verde, flecha azul, y vamos a la flecha azul de abajo, vemos que en esta función yo lo que estoy haciendo es acceder a esa información de ese smart contract, ¿vale? Y podríais pensar, ¿y cómo accedo? Vale, si yo me voy al HD, veo que en la flecha roja lo que estoy haciendo es declarar una instancia, un holdData, ¿vale? Del contrato holdData HD, que es igual a una instancia de ese holdData, de ese smart contract. Por lo tanto, voy a poder acceder a ese valor, ¿vale? Y bueno, este ejemplo es el que utilizaremos para el ejercicio que viene en este tema. Tenemos que tener a conocer que los smart contracts con Solidity admiten la herencia y poliformismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un smart contract puede heredar de otro smart contract, siempre que se utilice correctamente la palabra clave y la palabra que toca en ese momento. Tenemos que tener en cuenta que un smart contract no únicamente puede heredar un solo smart contract, puede heredar varios smart contracts, ¿vale? ¿Y cómo se realiza esto? Pues aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos este primer smart contract declarado de nombre Basic Data, ¿de acuerdo? Donde tenemos, hemos declarado en verde, ¿vale? En la flecha verde, pues un dato, un int, con el nombre keyData. ¿Qué nos suena este dato? Luego también declaramos una función pública de setVal. Y a continuación, la segunda flecha roja, tenemos un nuevo contrato que hemos creado, userBase, y tenemos aquí una palabra clave en Solidity que es is. Este is es la palabra clave que se utiliza para poder heredar otro smart contract. Es decir, el contrato userBase hereda del contrato basic data.
Por lo tanto, el contrato UserBase tiene acceso a toda la información del Smart Contract Basic Data. Y aquí lo vamos a ver. Si veis, en la línea 39, donde tenemos definida una función con el nombre getMyData, si veis en la flecha de color azul, que correspondería a la línea 42, veis que yo estoy haciendo referencia a una función que es setVal y le estoy pasando un parámetro, ¿de acuerdo? Que es de tipo uin. Y esta función setVal podemos ver que es la función setVal del Smart Contract Basic Data. ¿Y cómo es que puedo hacer esto? Gracias a la herencia y el poliformismo, perdón, a la herencia. Porque este contrato UserData tiene acceso a todas las funciones y variables del contrato anterior, siempre que estén bien configuradas, ¿vale? Además, en la línea 44 podéis ver que estamos devolviendo dos valores, el valor de data y el valor keyData, que si nos fijamos es el mismo valor que tenemos en el contrato Basic Data, ¿de acuerdo? Esto es una forma para que veáis cómo un Smart Contract puede heredar de otro y acceder a toda la información. Y bueno, esto es el ejemplo de cómo se vería en Remix. Pero bueno, esto con el ejemplo que el ejercicio que vamos a hacer lo entenderemos muchísimo mejor. Luego también tendríamos las funciones pure, ¿vale? Antes de hablar de las funciones pure, os recuerdo que en un ejemplo hemos visto una palabra clave que era como view, que he dicho, luego hablaremos de esto. Pues es ahora cuando vamos a hablar de esta parte, ¿vale? Las funciones también pueden ser categorizadas en otro grupo, que son pure y view, ¿vale? ¿Qué es una función pure? Una función pure simplemente es una función que no modifica ni lee datos de la blockchain, ¿vale? Únicamente lo que va a hacer es ejecutar una serie de códigos que lo que haga es devolver un valor, pero usando unos parámetros de entrada de la función, nada más. Como podría ser simplemente que yo le doy dos números o dos parámetros de entrada, dos enteros, y me haga la suma. Eso sería una función de tipo pure, ¿vale? Estas funciones no pueden acceder a estados como los que hemos visto de bloque, o el address balance, el block, el message sender, todas esas palabras claves que nos permiten acceder a estados y a información de la blockchain. Y otra peculiaridad es que solo se pueden ser llamadas por otras funciones pure, ¿de acuerdo? No pueden ser llamadas por otro tipo de funciones. Y aquí tenemos un ejemplo donde lo vamos a entender y ver mucho mejor. Si vemos la primera imagen, ¿vale? Tenemos este contrato que es addEm, donde tenemos una función declarada como public y pure, ¿vale? Como podéis ver, estas dos categorizaciones pueden convivir sin ningún tipo de problema, ¿vale? Son diferentes categorizaciones. Por un lado, podríamos definir una función o public o internal, external o private, y por otro lado, también la podríamos definir o pure o view, ¿vale? Bueno, volviendo al tema, tenemos esta función, ¿vale? Declarada como pure. Y en la parte de la línea 11 tenemos otra función testp declarada como public simplemente. Y lo que estoy haciendo es, en esta función superior myIt como pure, llamando a esta función testp. Y esto me da un error al compilar. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, las funciones pure solo pueden ser llamadas por otras funciones pure, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo no puedo llamar a esta función testp porque no es pure. Pero en cambio, en el ejemplo y en la imagen de la parte inferior, veo que no me da ningún tipo de error al compilar. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido a esta función testp categorizarla con la palabra clave pure. Por lo tanto, la función de arriba, Maya, ya puede llamar a esta función, porque las dos son pure, ¿de acuerdo? Y como podéis ver, en estas funciones pure no estamos haciendo ni cambiando ninguna variable de estado de la blockchain, ¿vale? Únicamente le estamos pasando unos parámetros que haga operaciones, ¿vale? Con esos parámetros y nos devuelva un cierto valor, ¿vale? Solo estamos haciendo eso, nada más, ¿vale? Porque con las funciones pure no nos permite hacer nada más. Si continuamos, tenemos también las funciones view, ¿vale? Otra categorización, recordamos, view o pure. Las funciones view no modifican el estado de una variable como lo hacen las funciones pure, ¿vale? Son las mismas, en este aspecto coinciden.
Además, también las funciones view no escriben ni en variables de estado ni admiten eventos. También. Tampoco pueden administrar ningún tipo de ether. Y solo pueden llamar a funciones view o a funciones pure, ¿de acuerdo? A diferencia, las funciones view sí que pueden acceder a esa información del bloque, ¿vale? Al message sender, al block.timestamp o el now, ¿vale? Que es lo que estamos viendo en este ejemplo de aquí, ¿vale? Vemos esta función, que es prácticamente igual a la del ejemplo anterior, que ahora la estamos categorizando como view, ¿vale? Y vemos que igual recibe dos parámetros, los utiliza para realizar una serie de operaciones y devolver un valor, ¿vale? Devuelve el valor A. Y lo que hace, bueno, podemos ver que sí que puede acceder a esa información del bloque como, por ejemplo, el now, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, tendríamos un tipo especial de función, ¿vale? Que son los modificadores de función. Al fin y al cabo, lo que nos va a permitir es cambiar la forma de ejecutar una función, ¿vale? Lo que va a hacer es evaluar una serie de condiciones o variables que nosotros hayamos definido para posteriormente ejecutar la función. Estas funciones modificadores son funciones que nosotros podemos personalizar, ¿vale? Según lo que nuestro smart contract quiera hacer o cuál sea nuestro objetivo. Y estos modificadores se llaman en el encabezado de la función, ¿vale? Se van a añadir, al igual que se añade el public, se añade el view, de la misma manera. Y lo que va a hacer es probar condiciones antes, una vez llamada a esas funciones, ¿vale? Aquí lo vamos a poder entender mejor. ¿Cómo se crea un modificador de función? Para crear un modificador de función lo que tenemos que utilizar primero es la palabra clave modifier, seguidamente del nombre que le queramos proporcionar, ¿vale? En este caso, only admin user. Y a continuación, dentro de la función, esta modificadora, vamos a escribir el código que queramos que se cumpla, por decirlo de alguna manera. En este caso, yo estoy indicando un require que el message sender ha de ser igual a la address que hay asignada a la variable admin, ¿vale? Que esta variable la tendré definida en la parte superior como una address. Si esto se cumple, ¿vale? Este modificador habrá sido correcto. ¿Y cómo afecta esto a la función? ¿Vale? Aquí en esta función declaro una función addUser que recibe dos parámetros, la declaro como public y seguidamente estoy añadiendo el modificador de función. ¿Y qué va a hacer este modificador de función? Cuando alguien llame para ejecutar la función addUser, lo primero que va a hacer la función addUser es comprobar que se cumple este modificador, el only admin user, y lo que va a hacer es ir al modificador y comprobar que esa dirección que ha llamado a esa función sea igual a la dirección de Ethereum que está asignada a la variable admin. Si esto se cumple, se va a ejecutar el código que hay dentro de la función. Si esto no se cumple, no se va a ejecutar ese código, o no se va a poder ejecutar y nos va a dar un revert, ¿de acuerdo? Este es el funcionamiento de los modificadores de función, ¿vale? Una función puede tener varios modificadores de función. Podemos añadir otro, los que queramos, ¿vale? Siempre y cuando los definamos de esta manera, ¿vale? Modifier, el nombre de la función, ¿vale? Si queremos que reciba unos parámetros y acabamos con este / punto y coma, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esta función constructor ahora, ¿vale? Si nos acordamos de los ejemplos anteriores, ya ha aparecido esta función constructor. ¿Qué es esta función constructor? Son funciones que se ejecutan cuando nosotros desplegamos un contrato en la blockchain de Ethereum. En otras palabras, es la primera función que se ejecuta cuando desplegamos el smart contract en la red de Ethereum y solo se ejecuta una vez. Es decir, al desplegar el smart contract, la función constructor se ejecuta y solo se ejecutará una vez. Luego ya no se podrá ejecutar más veces, ¿de acuerdo? Y las funciones pueden ser public o internal, ¿de acuerdo? Si es internal, si es un constructor internal, es que será abstracto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa?
¿qué pasa si no declaro yo una función constructor en mi smart contract? Pues lo que va a hacer el smart contract es asumir la función constructor como la siguiente, constructor public y sin ningún tipo de código, ¿vale? Pero siempre que yo ejecute o despliegue un smart contract, se va a ejecutar esa función constructor. Si no la tengo, se va a tomar por definida esta, que es una función vacía, que no hace nada, ¿vale? Y aquí tenemos cómo se declara, que ya nos sonará de los ejemplos que hemos visto anteriormente. En la línea 16, declaramos con la palabra clave constructor e indicamos un parámetro de entrada, como puede ser una address payable _wallet, ¿ya? De tipo public. Y lo que va a hacer esta función constructor va a ser que a la variable que tenemos declarada aquí arriba en la línea 7, myWallet1, le va a asignar esa dirección que nosotros le vamos a pasar por parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vayamos a desplegar el smart contract, justo antes de desplegarlo, vamos a tener que indicarle a esta función constructor el valor de este parámetro _wallet, si no, no lo vamos a poder desplegar, ¿de acuerdo? Hay que pasarle esa información. Una vez tenga esa información, el smart contract se desplegará y se ejecutará la función constructor, ¿vale? Lo que hará esta función, en este caso, es asignar a la variable que tenemos declarada myWallet1 el valor que le pasemos en _myWallet. Simplemente es eso, ¿vale? Luego también tenemos otra función típica en Solidity, que es la función fallback. Y es una función que no tiene ningún nombre, ¿vale? Ya sabemos que cuando declaramos una función, declaramos function e indicamos el nombre de la función. Pues en una función fallback no se indica el nombre de la función. Otro de los requisitos que tiene que tener es que esta función ha de ser payable, ¿vale? Ha de permitir recibir Ether, ¿vale? Y agregarlo al balance que hay dentro del smart contract, por supuesto. ¿Y cuándo se ejecuta esta función? Pues esta función fallback se ejecuta si cuando alguien solicita ejecutar una función de ese smart contract que no existe, ¿vale? En otras palabras, es que si el nombre de una de las funciones del contrato no coincide con el nombre de la función que se quiere ejecutar o solicitar, se va a ejecutar automáticamente esta función fallback, ¿vale? Por eso es importante que cumpla una serie de requisitos. Es que no tengan ningún nombre, ¿vale? Solo se declara con la función function, que sea payable para que pueda recibir Ether y que sea de tipo external, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos. Tenemos este ejemplo. Declaramos una función a la cual no le asignamos nombre con las palabras claves que la van a categorizar, que es external y payable, ¿vale? Que va a poder recibir Ether, ¿vale? Recordamos y aclaramos. Una función categorizada como payable es una función que es capaz de recibir Ether. O sea, si alguien ejecuta esa función y le envía Ether en esa transacción, va a ser capaz de cogerlo y administrarlo, ¿de acuerdo? Si no tuviera el payable, no podría recibir Ether, ¿vale? Y dentro de la función nosotros podemos programar y configurar lo que queramos. Luego también tenemos que tener en cuenta y conocer que las funciones en Solidity tienen overloading. ¿Y qué significa esto? Significa que en un smart contract podemos tener más de una función que tenga el mismo nombre, pero tenemos que tener en cuenta que los parámetros que reciba sean diferentes, ¿vale? Porque si no, se va a hacer un lío completamente. Entonces, ¿qué va a hacer el smart contract? Cuando nosotros llamemos a esa función, ¿vale? Con unos ciertos parámetros, él automáticamente va a saber a qué función estamos llamando, ¿vale? Según los parámetros que tiene de entrada. Por eso es súper importante que aunque tenga el mismo nombre, los parámetros siempre han de ser diferentes. Y aquí tenemos este ejemplo, donde lo podemos ver más claro. Tenemos dos funciones declaradas con el mismo nombre, que es addUser, ¿vale? Pero podemos ver que en una recibe unos parámetros, ¿vale? De memory _fname y de string _fname y de string _lename, y en la parte inferior tenemos la misma función con el mismo nombre, pero que no recibe ningún tipo de parámetros. Por lo tanto, esto es lo que es el overloading. Nosotros, cuando llamemos a esa función addUser, si no le indicamos ningún parámetro, utilizará la función de la línea 67. Y si le indicamos
parámetros, estos dos parámetros, lo que hará es ejecutar la función de la línea 60. ¿De acuerdo? Creo que queda bastante claro. Luego, para ir acabando, tenemos las funciones. Ahora, para seguir acabar sobre el tema de las funciones, tenemos el return o el returns, ¿vale? ¿Cómo funciona el returns y el returns? Aunque ya lo hemos visto en anteriores ejemplos. Para que una función nos devuelva valores o datos, tenemos que indicárselo en la cabecera de esa función, si no, no va a estar capacitada para devolver los datos. Y lo vamos a hacer con la palabra clave returns, ¿vale? Lo podemos ver aquí, ¿vale? Declaramos una función arithmetic de tipo public, pure, y si queremos que devuelva datos, tenemos que indicarle el returns. Si no se lo indicamos, no va a poder devolver ningún tipo de dato, ¿vale? Luego, también tiene otras características, estas funciones, estas return y return de Solidity. ¿Qué es? Que nosotros dentro de la función podemos indicarle que devuelva un dato o automáticamente lo va a hacer él según el nombre que tenga las variables. Vamos a explicarlo mejor con estos ejemplos que tenemos aquí. Si vemos en el primer ejemplo de la izquierda, la imagen de la izquierda, declaramos que esta función va a devolver unos valores de tipo uint que tienen el siguiente nombre asignado, barra baja sum y o barra baja sum y o barra baja product. Y dentro de nuestra función estamos utilizando esos nombres para hacer una serie de cálculos. Solidity lo que va a hacer es que va a relacionar que ese nombre que le hemos dado, el o barra baja sum y el o barra baja product, los valores, son las variables que quiere devolver una vez acabada la función. Por lo tanto, automáticamente, cuando se ejecute esta función, nos va a devolver esas dos variables, ¿vale? Con su resultado y su valor. Y por otro lado, tenemos este caso donde nosotros en el return le definimos estos nombres, ¿vale? El tipo de dato y el nombre. Siempre en Solidity se hace así. Pero, a diferencia, ¿vale? Como estos nombres, estas variables que queremos devolver no están apareciendo dentro de la función, le vamos a tener que indicar que devuelva ese valor que queremos que devuelva. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra return, ¿vale? Return, y entre paréntesis le indicamos qué valores queremos que devuelva, ¿vale? Porque no coincide ni hay dentro de la función ninguna variable que tenga el mismo nombre que los que hemos definido en el returns, ¿vale? Podemos ver estos dos ejemplos o dos formas de utilizar un returns y un return, ¿vale? Según. Entonces vamos a hacer este ponte a prueba porque a continuación vamos a ir con otro ejemplo y otro ejercicio de Solidity. Así que parar el vídeo, contestar las preguntas, que voy con las respuestas. Vamos allá. Primera pregunta, ¿verdadero o falso? Una función del smart contract no puede recibir parámetros. Esto es falso, ¿vale? Hemos visto que las funciones pueden recibir y pueden no recibir parámetros. ¿Verdadero o falso? Todas las funciones son privadas. Falso. ¿Vale? Hemos visto que podemos categorizarlas como private, internal, external, public, ¿vale? ¿Verdadero o falso? ¿Una función pure puede ejecutarse de diferente manera cada vez? Esto es falso, ¿vale? Se ejecuta siempre de la misma manera. ¿Verdadero o falso? Una función view no puede llamar a otras funciones view, ¿vale? Esto es falso. Una función view sí que puede llamar a otras funciones view. ¿Verdadero o falso? Todo smart contract tiene una función construct. Esto es verdadero, ¿vale? Todo smart contract tiene una función construct. ¿La podemos definir nosotros o no? Si no la definimos nosotros, va a coger ese construct, ¿vale? Sin parámetros public y vacía, pero la va a utilizar. ¿Verdadero o falso? Los modificadores pueden evaluar condiciones. Correcto, verdadero. ¿Vale? Hemos visto que los modificadores de funciones que se añaden en la cabecera de la declaración de la función nos va a permitir evaluar unas ciertas condiciones que hayamos definido en ese modificador. Y por último, verdadero o falso, las funciones pueden hacer pagos. Esto es verdadero. Gracias a Solidity, gracias a la blockchain de Ethereum, nosotros vamos a poder crear y ejecutar funciones que puedan enviar y administrar Ethereum. Y aquí os muestro este ejercicio, ¿vale? En el que quiero que creéis este smart contract, ¿vale?
os va a sonar porque es un smart contract que hemos visto durante este tema. Así que lo que voy a hacer yo es irme a Brave, irme a Remix y vamos a hablar sobre este smart contract. ¿Vale? Si me voy aquí, lo hago grande para que lo podamos ver mejor, yo ya lo tengo aquí preparado. Y bueno, lo que voy a hacer es irme aquí al compilador y lo voy a compilar. ¿Vale? Vemos que se compila correctamente. Y ahora me voy aquí para ir a desplegarlo. Pero antes vamos a verlo y explicarlo brevemente. Como podemos ver, tenemos declarados 1, 2 y 3 smart contracts, del cual el contrato userBaiter hereda del basic data. Es decir, este contrato userBait va a tener acceso a la información y al contrato del basic data. Y vale, y aquí tendríamos este contrato holdData con una variable data declarada y una serie de funciones de tipo pure, una public y una internal. Luego, aquí tenemos esta línea, ¿vale? Que es súper importante e interesante. ¿Qué estamos haciendo aquí? Lo que estamos haciendo es crear una instancia de este smart contract, del holdData, ¿vale? Que lo hacemos de esta manera. Utilizamos el nombre del contrato, el nombre que le queremos asignar, y esto va a ser igual a una nueva instancia de este smart contract. Por lo tanto, con esta instancia HD vamos a poder acceder a toda la información de este smart contract. ¿Vale? Que por ejemplo en esta función que hemos creado aquí, vemos que únicamente lo que estamos es accediendo a esa instancia del smart contract y devolviendo el valor de data, este valor. ¿Vale? Voy a borrar esto, que es antiguo, y me voy a ir a desplegar este smart contract, ¿vale? El user data, que es el que nos interesa porque es el que engloba tanto el basic data como esta instancia del holdData. Podéis ver que no hay ninguna función construct declarada, ¿vale? Por tanto, utilizará predeterminada. Si yo hago un deploy, veo que se me despliega correctamente, que ya lo tengo aquí, y aquí voy a empezar a poder interactuar. Y bueno, podéis ver que aunque yo he desplegado este contrato, me aparecen aquí la variable keydata y newValue, de manera que yo puedo acceder a estas variables. Si miro el valor de keydata me da 100, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy heredando ese smart contract. Y el newValue no me va a dar 0 porque no está asignada a ningún valor. Vale, ahora lo que vamos a hacer es llamar a esta función lookAtData, que la tenemos aquí. ¿Qué va a hacer esta función? Va a acceder a la información del smart contract HD, que es una instancia de este smart contract, y nos va a devolver el 500. O sea, si yo llamo a esta función, aquí me tendría que devolver el valor de 500. Y efectivamente me está devolviendo el valor de 500. ¿Vale? Luego también tenemos aquí el valor de data, ¿vale? Que es de esta variable de aquí declarada, sin problema. Lo que vamos a hacer ahora va a ser llamar a esta función de aquí. ¿Vale? Vamos a llamar a esta función que requiere unos parámetros. Data le vamos a poner 10 y a InData, por ejemplo, le vamos a poner el doble, le vamos a poner 20. Entonces, ¿qué va a hacer esta función? Lo que va a hacer va a ser esta variable de aquí, _data. Lo que va a hacer es ir a la función setMyData del smart contract holdData que tenemos aquí y le va a pasar esta variable, ¿de acuerdo? De aquí, que le hemos indicado. Por lo tanto, esto nos tendrá que devolver el 10 por 2, ¿vale? Creo que lo estamos entendiendo bastante bien, ¿vale? Queda claro. Y luego aquí, lo que va a hacer seguidamente es, en el setVal, va a llamar a la función setVal, que la tenemos aquí en este contrato, y va a pasarle el parámetro aimData, es decir, el 20 que le vamos a pasar nosotros. Y esto lo que va a hacer es asignar 20 a la variable newValue, ¿vale? O sea, esta variable pasará a ser 20. Y por último, lo que va a hacer es asignar a la variable de data el _databall, que va a ser el valor que nos devuelva esta función de aquí, ¿vale? Ya hemos visto los valores que nos tendría que devolver, entonces vamos a ver si se cumple correctamente.
Veo aquí, veo que la función se me ejecuta correctamente y vamos a ver los valores. Si yo miro el valor de data, voy a ver que ha pasado a ser 20. O sea, ha funcionado correctamente. Si yo me paso a ver el new value, veo que ha sido 20. De manera que ha funcionado también correctamente. El setBall este ha funcionado correctamente. Y si miro el keydata, el idata lo usábamos aquí, ¿vale? Que lo que hacía era calcular el doble. Por lo tanto, el de data tenía que ser 20. Correcto, vemos que ha funcionado correctamente, ¿vale? Este ejemplo a nivel de interactuación y de ver qué hace un smart contract no es el más apropiado, pero es un ejemplillo muy sencillo para ver cómo podemos interactuar con varios smart contracts y cómo un smart contract puede heredar de otro smart contract, ¿vale? Así que hemos visto estas dos formas, el user data accediendo, heredando el basic data con el is y declarando una nueva instancia de este contrato para poder acceder a esa información. Y con esto doy por finalizado este ejemplo. Pero como siempre, ya os digo, os animo a que vosotros trasteéis, hagáis vuestras pruebas, probéis, cambiéis, modifiquéis y hagáis muchísimas pruebas e interactuéis con el smart contract. Y aquí os dejo un resumen sobre el tema de hoy. Y en el próximo tema volveremos a hablar un poquito más sobre Ether y nos centraremos y explicaremos la parte de testing de Remix y de debugging y hablaremos sobre el tiempo en Ethereum, ¿vale? Aquí os dejo información sobre cursos de blockchain en Coding Bootcamps y nos despedimos y nos vemos en el próximo tema.